Buenos días desde Roma. Agradezco al rector de ULSA, doctor Enrique González, y a la doctora Jenny Brand esta ocasión de poder compartir con otros participantes de la mesa y con todos ustedes unas reflexiones y cuestiones sobre la educación, sea virtual o no, que es nuestra profesión y nuestra vocación. Realizar estos encuentros de formación docente y repetirlos por ahora en 17 ocasiones es una tarea al alcance de muy pocas instituciones y grupos universitarios. Es pues para mí un honor y un privilegio poder platicar con ustedes a pesar de la distancia física. Me gustaría empezar con una expresión del doctor Lluís Vicent, a quien algunos de ustedes tal vez conozcan y que ha sido el primer rector de la Universidad Abierta La Salle. Él suele afirmar: hoy en día lo que de verdad no existe es la educación únicamente presencial. Y argumenta a través de la observación: ¿quién de nosotros no está ya usando en los salones de clase instrumentos propios de la educación virtual? ¿Acaso no disponemos de sistemas que nos ayuden a gestionar, sea las agendas, las correcciones de trabajos, las calificaciones u otros muchos elementos de gestión del aprendizaje de nuestros estudiantes? ¿Acaso no mantenemos correspondencia con nuestros alumnos por correo electrónico? Algunos tal vez estemos ya usando otros instrumentos, como los foros, portfolios digitales u otros recursos que están en la red. ¿O acaso nuestros propios apuntes y nuestras notas de clase o nuestras preguntas de examen no están ya en la red? A veces, tal vez muchas veces, sin que nosotros lo sepamos. Porque quienes sí están usando los instrumentos que les proporciona lo virtual son, sin duda, nuestros estudiantes. En una forma ya irreversible, en las aulas tenemos activos ordenadores, tabletas, teléfonos conectados. Nuestros estudiantes tocan lo virtual, con 10 dedos si es un teclado, con 2 dedos en las tablets o con los pulgares en los teléfonos. ¿Acaso no hemos usado nosotros mismos los navegadores de Internet para contrastar fechas y datos, para localizar tutoriales o imágenes, software o multitud de otros recursos? Ellos, los estudiantes, sí lo hacen, tanto si nosotros lo facilitamos, lo promovemos o se lo prohibimos. Así pues, siguiendo con la expresión de Lluís, podríamos esquematizar nuestra educación actual, la nuestra, la del departamento, la de la facultad, la de la universidad, como algo que se encuentra en un punto determinado de un gradiente entre lo totalmente virtual o una combinación más o menos consciente entre el estrictamente cara a cara y lo virtual. Entonces la pregunta primera sería: ¿podemos intentar situar explícitamente nuestra actuación real, actual, como docentes, en un punto o en un intervalo de este gradiente casi continuo entre virtual y presencial? Y como consecuencia, ¿dónde queremos estar? ¿Dónde vamos a estar en los próximos años desde este punto de vista? Y simplemente constataremos que nos encontramos en alguna de estas proporciones, o nos movemos para llegar a una de estas situaciones de manera consciente y activa. Si intentamos localizar algunas referencias temporales que nos sitúen en la evolución de la enseñanza virtual usando las tecnologías disponibles en cada momento, nos podemos remontar a principios del siglo XX, cuando la Universidad de Nueva York difunde programas universitarios a través de la radio. Esto ocurría en 1922. Algo más allá, pero ya en 1968, en el Reino Unido se crea la Open University. Es una universidad pública, con especial intención de atender a aquellas situaciones en las que la presencia en la universidad tradicional era imposible. Situaciones de cárcel, de enfermedad, de disminución física, de falta de cualificación. Y ya en este milenio, la Khan Academy muestra una nueva forma de explicar conceptos y temas de manera abierta y gratuita,
a disposición de públicos muy extensos. Y en 2011 se describe el primer curso abierto y dirigido a un público masivo, lo que conocemos con el acrónimo MOOC. Es la Universidad de Stanford. Un año después, las asociaciones entre universidades crean plataformas con inversiones del orden de los 60 millones de dólares USA. Estas plataformas son para difundir y distribuir los cursos masivos online. A estas asociaciones se añaden no solo universidades, sino también grupos empresariales y bancos. Hace apenas 5 años, en menos de 5 años, se ha producido una explosión de este entorno como nunca anteriormente. Y 5 años no nos da tiempo para hacer muchos análisis y ni siquiera para anticipar el futuro. ¿Cómo va esto a impactar en nuestra práctica de cada día? ¿Cómo va a impactar en la estructura misma de la universidad o en nuestro entender la formación y la acción educativa? En diversas formas, los lasalianos hemos también contribuido al uso de instrumentos de educación virtual o a distancia. Solo para citar algunos pequeños ejemplos. En 1955 se crea la Radio San Gabriel, con especial atención a las necesidades de formación del pueblo aymara. Y los lasallistas crean los modelos de educación a distancia que han sido reconocidos por el gobierno del país. Ustedes mismos aquí en México, ustedes tienen la experiencia de la difusión a través de la televisión, con la aportación y la contribución de las instancias locales de diversos programas formativos. Y en esto ustedes han sido pioneros. En el año 2012, el hermano superior general Álvaro Rodríguez presidió la inauguración de la Universidad Abierta La Salle en Europa. Esta nueva realización lasaliana surge de la toma de conciencia de nuestras opciones de trabajar en red, de utilizar las tecnologías para crear comunidad internacional de instituciones, para incrementar la cooperación internacional en nuestra docencia y poder llegar a aquellos que más lo necesitan. Aunque el tiempo transcurrido desde la explosión de las plataformas de educación virtual no es suficiente para hacer un estudio y análisis de sus fortalezas y retos, sí tenemos algunos ejemplos que nos ayudan a ver con gran realismo las dificultades y algunas preguntas que nos plantean tanto del punto de vista organizativo, como del punto de vista de la población a la que atienden, como del punto de vista de los modelos educativos que ponen en práctica. Hablemos de fracasos. Nos ilustra el caso de All Learn. All Learn es una joint venture, una asociación sin ánimo de lucro, creado entre las universidades de Oxford, Yale y Stanford, que empezó en 2001 y se cerró en 2006. ¿Qué es lo que hizo mal? Otros muchos proyectos nacieron con el boom de las .com. Estos proyectos suman fracasos similares. Todos tenemos lecciones que aprender de estos modelos que no han funcionado. Otro aspecto tiene que ver con el punto de vista de lo sociológico. Aunque los datos sociológicos y los estudios son escasos, las organizaciones creadas para difundir los MOOC atienden a poblaciones que ya son ricas en conocimientos y en medios, que poseen en su mayor parte titulaciones académicas y que no están dispuestas a pagar por los cursos. Además, su tasa de abandono es enorme. Un buen reto será poder precisar nuestro público objetivo. Si queremos virtualizar completamente una formación, un programa, una universidad, ¿a quién nos dirigimos de una forma realista y que permita la sostenibilidad del proyecto? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son sus posibilidades? No todo es negativo. Nuestras experiencias en virtualización de programas, materias y creación de estructuras para la virtualización sí nos han aportado beneficios. Hemos podido atender mejor a estudiantes con dificultades de asistencia y esto nos ha obligado a replantearnos
desde el origen nuestra práctica docente. Replantearnos la importancia entre la instrucción y la formación. Replantearnos las múltiples formas de animación y acompañamiento en el trabajo personal y grupal de nuestros estudiantes. Y finalmente, nos ha llevado a la innovación en los modelos educativos. Un estudio que nos habla no de educación virtual, sino de lo que los autores definen como entornos tecnológicamente ricos, y significa básicamente los instrumentos que permiten acceder a las redes y trabajar de forma conectada a fuentes y sistemas de información, clasifican en 3 grandes modelos prácticos de educación. Uno, el que ellos describen como entornos de gestión del conocimiento con asistencia del tutor. En este esquema, el aula se convierte en un espacio de colaboración en la construcción y en la expresión del conocimiento. Esta construcción y esta expresión es impulsada, animada, supervisada por el tutor. Los instrumentos para este entorno serán para elaborar portfolios digitales, vídeos, presentaciones y cualquier otro instrumento que permita expresar lo que se ha aprendido, el problema que se ha resuelto, el proyecto que se ha realizado. Naturalmente, este modelo parte de un aprendizaje constructivista y puede ser completamente virtual o en cualquier otra forma mixta con trabajo presencial y síncrono también en espacio y tiempo. Otro modelo descrito y tal vez sea bastante habitual pensando en los trabajos característicos de las editoriales de libros, los instrumentos se utilizan como repositorios donde el conocimiento está estructurado y pautado por el profesor. El tutor o el profesor marca el ritmo de aprendizaje, su evaluación, los recursos que se ponen a disposición del estudiante, los ejercicios, los exámenes. El estudio tiene carácter individual o grupal, pero el ritmo y las pautas están preorganizados por el tutor. Muchas implementaciones de los sistemas radiofónicos o de los cursos virtualizados de algunos departamentos o incluso materias siguen este tipo de esquema. El salón de clases es más abierto que el recinto físico, pero el modelo de enseñanza y aprendizaje sigue las pautas habituales de lo que podríamos denominar formación cara a cara. El tercer modelo descrito tal vez lo podamos asimilar a los manuales de algunas materias, los libros, los cursos que contienen todo el conocimiento que el profesor determina que es necesario para aquella materia y que no solo está estructurado, sino que contiene además aquellos elementos de aprendizaje que hacen que el profesor pueda no estar presente. Orientados a un aprendizaje personal, se basan en la explicación de los conceptos, la repetición, la aplicación práctica. Personalmente he conservado muchos manuales y cursos de mi época universitaria que actuaban como compendio de una determinada área de conocimiento. De estos manuales incluso he conservado varias ediciones distintas y he visto en acción procesos de aprendizaje en una escuela de enfermería y en un laboratorio de ingeniería que aplicaban este modelo y obtenían gran eficacia en sus resultados. A pesar de los retos y dificultades que podamos encontrar en la educación virtual, justo será reconocer que en los proyectos que se han propuesto hay algunas intuiciones de base que nos invitan a reflexionar. Tal vez la primera intuición es que los instrumentos, la tecnología y su uso nos permiten ampliar el número de usuarios. Ampliar el número de usuarios que se relacionan con nuestras instituciones no solo en un aspecto puramente cuantitativo. Ampliar supone que podemos romper algunas barreras de acceso, sean temporales, de espacio, de recursos económicos, de disponibilidad. Y es especialmente urgente superar estas barreras cuando en una propuesta de posgrado nos damos cuenta que las disponibilidades de los estudiantes son menores
tienen sus restricciones laborales, familiares, de disponibilidad. Su tiempo no existe. Y esto nos obliga a ser más creativos en nuestra forma de llegar al profesional. Un aspecto repetido en los enunciados de la misión de casi todas las instituciones es la apertura. Abrir programas, abrir conocimientos, abrir formas de participación, abrir formas de aprendizaje. Veamos el texto de la misión de la Open University de Gran Bretaña. Y pienso que aquí sí encontramos una explícita concordancia con el espíritu del carisma lasallista. Educación abierta a todos es algo que nos gusta explicar y repetir. La Salle nos enseñó a estar al servicio de una educación abierta a todos y especialmente sensible a los que más lo necesitan. Promover oportunidades para todos. Acompañar el crecimiento de las personas. Estas expresiones de la Open University las encontramos también en la misión de la Universidad Abierta La Salle y también en la Khan Academy. Coincidencia que en nuestro último capítulo general de los hermanos puede tomar la expresión de ir más allá de las fronteras. Es una coincidencia notable e interesante, pero no puede hacernos olvidar que la herencia y el carisma de la educación lasallista contiene otros elementos también importantes. Como muchos de ustedes saben, se está realizando un trabajo a nivel internacional para llegar a una declaración de la pedagogía lasallista del siglo XXI. No disponemos por el momento más que de aportaciones provisionales y aún no tenemos una elaboración que permita concretar siquiera un índice o formulaciones concretas. En un reciente seminario sobre formación en Roma la semana pasada, el hermano George Van Grieken destacaba estas 5 expresiones irrenunciables como características de la educación lasallista. Y lo hacía al hablar de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en relación con la formación. Pienso que en sus expresiones no se indicaban incompatibilidades, sino más bien puntos a tener en consideración cuando se preparan y se realizan los programas. Añado que estas características siguen siendo válidas en nuestra tarea educacional, sea cual sea el formato en el cual estemos trabajando. Como sigue siendo válida que nuestra relación educativa, y cito expresiones de San Juan Bautista de la Salle, debe tomar modelos de fraternidad, como los hermanos mayores, o de acompañamiento, como los ángeles custodios. Ciertamente, algunas expresiones quedan lejanas en el lenguaje que expresa nuestra realidad y afortunadamente nos encontramos con expresiones mucho más contextualizadas sin perder las bases de su sentido fundamental. Aprecio encontrar expresiones y lemas como los que ULSA utiliza para manifestar sus elementos definitorios y diferenciales. Ustedes hablan de profesionales con valor y declinan en los elementos de comunicación esta expresión hablando de un mensaje sencillo y evocador que resalta la filosofía y el carisma lasallista, que se fundamenta en el modelo educativo. Y pienso que esto no se define para el formato virtual o presencial de la educación. No determina en qué espacio del binomio virtual-presencial se sitúa nuestro modelo de persona, de relación docente, de instrumentos a utilizar. Hablar de proyecto de educación virtual no significa en modo alguno renunciar o ni siquiera reformular nuestras expresiones de valores y carisma lasallista. En todo caso, se trata de encontrar su declinación en cada contexto. Quisiera, pero, traer a colación una experiencia personal. Si en nuestra planificación, en nuestra preparación, nos situamos en la hipótesis de que nuestros estudiantes no los tenemos en el salón de clases,
sino que se encuentran en otros espacios y tiempos, todas las decisiones que tomemos también las podremos aplicar cuando nuestros estudiantes se encuentren cara a cara en el aula. Hecho al revés, parece un sobreesfuerzo cargado de incertidumbres. Piensen en la educación en formato virtual, que la presencial, en todo caso, saldrá ganando. Como colofón de este momento de compartir, me siento mucho más cerca de formular preguntas o reflexiones que proponer planes y resoluciones. Les invito a seguir su jornada con alguna de estas cuestiones. ¿Cuál es el grado de virtualización de nuestra educación? En nuestro departamento, en la facultad, en nuestra Universidad La Salle México. ¿Cómo definimos el proyecto de virtualización en los próximos 5 años? ¿Cómo lo definimos individualmente, en grupo, en departamento, en universidad? ¿Cómo activar y cómo evaluar en la educación virtual los valores del carisma lasallista y el modelo educativo de nuestra universidad? Muchas gracias por su atención.